Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, sábado 16, 7 de la noche, donde nos representa todo un privilegio poder recibirlo a usted y compartir esta conversación con Raumar. Raumar, el líder del grupo Conservative Party for Trump, pues prácticamente como todos nosotros están de júbilo por el éxito en las elecciones y están invitando evidentemente para una nueva caravana, una caravana del triunfo en el cual ella durante el programa nos va a dar toda la información. Si usted está con nosotros por primera vez, gracias, de verdad que para nosotros es un privilegio y un orgullo pues recibirlo. Si usted no se ha inscrito en el canal, por favor, suscríbase. Y el decálogo principal de este canal es compartir, puesto de que como esto no es un canal de noticias, como siempre decimos, ni comentamos noticias, sino que traemos el clamor de lo que sentimos, de lo que tenemos por dentro y que tratamos de exteriorizarlo buscándole una guía, una vuelta. Deseamos que esta información pues llegue a personas que les pueda servir esta información y le dé luz sobre los acontecimientos que están pasando aquí en la nación, nuestro hogar. Sin más dilaciones, por favor, nuevamente comparta el programa. Bienvenido, suscríbase y pasemos inmediatamente con Raumar. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en esta velada de hoy, sábado 16, 7 de la noche, donde estamos compartiendo con Raumar, quien nos va a dar información y sobre todo ponernos al tanto de las actividades que ella tiene como grupo y la percepción que ella tiene sobre lo que está sucediendo en este momento aquí. Marta, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Ahí bastante bien, Gustavo. ¿Y tú? Bueno, buenas noches. Con un signo de interrogación tremendo, puesto de que acabamos de pasar un momento victorioso con lo que logramos. Es verdad que ha sido un esfuerzo titánico de todo el mundo cuando todo estaba en contra por medio de estos degenerados, los demócratas, porque a través de su dinero y de su manejar los medios, pues te estaban tildando a Trump yo pensé que la gente se lo iba a creer, que si era un racista, que si era un nazi, que si era un esto, un acá y el otro, ya tú sabes todo lo que se dijo, pero si Trump es racista y es fascista, que me pongan en la lista. En la lista. Entonces, como quiera que sea, hemos salido de algo victorioso. Amén. Pero ahora resulta ser que del lado de nosotros, ya no es de los demócratas, esos rinos que están metidos en el Congreso, especialmente en el Senado, pues están manejando, oye, se me enredó la lengua, disculpa, manejando las situaciones y el que acaban de nombrar prácticamente hijo de McCollum, cuando digo hijo... en voto anónimo no permitieron que fuera una votación abierta ni nada. Eso son cosas que hacen las ratas, porque también son ratas aunque sean republicanos. Las ratas que están militando en nuestro propio partido. Pero hay cosas que uno no entiende. Vivimos en un país donde los términos de la ley son respetados y toda esta serie de cuestiones. Y yo no puedo entender... Son respetados, no. Deben ser respetados. Ellos no lo respetan. Lo que yo no puedo entender es que cómo es posible que si nosotros somos los que votamos para que esa gente esté ahí, ellos vayan a hacer votaciones a puerta cerrada. Si ellos están ahí es para rendirnos información a nosotros, no para ocultarnos la información a nosotros de quiénes son las personas que votaron o que votaron en una posición u otra. Entonces, esa parte, ese privilegio que tienen los senadores, que privilegio que ellos sean adherido, ¿verdad?, para defenderse, y ellos son los que representan el verdadero pantano, que es el cual que está peleando tanto Trump, pues aparecen ellos votando. Tenían a 3 personas, 2 de ellos hijos de McCollum, el otro, el senador Rick Scott. Ese es el que yo hubiera querido. Pero Rick Scott no apareció en tercer lugar. Entonces, ¿cómo tú puedes entender eso? Estos tipos tienen una agenda, especialmente el que sale de como presidente del Senado,
el individuo es un tipo que odia a Trump, no de ahora. Y el que entró viene desde el también. gobierno anterior de Trump. Entonces, Y el que entró también, o sea que no ha llegado aún a la Casa Blanca y ya nos están saboteando, ya le están saboteando todo el trabajo que pueda hacer él. Y sabemos que así hicieron los 4 años de su mandato. Suerte que, según leí y escuché en uno de los videos de Agua Viva, Trump tiene todavía la posibilidad de cerrar la Cámara y el Senado y poner a el candidato que él desee. Espero en Dios que él haga uso de ese poder. También tenemos que si no nos sale un Pence, que tenga la posibilidad de asumir como el presidente de... ¿Por qué tú también dudas? No, porque no nos vaya a salir un Pence por ahí. Exacto, sí. Fíjate que yo en esta ocasión no estoy comprando ni estoy haciendo nada que diga Trump Pence, no, porque no me va a volver a picar el mismo bicho de la otra vez. Todo lo que yo tengo es de Trump nada más, porque no sé. Ojalá y no salga de oro, ojalá y salga bueno, ojalá y de verdad asuma cuando tiene que asumir en enero y coja como presidente de la Cámara y ponga al candidato que nos conviene a nosotros. Él lo puede hacer. Esperemos que lo haga, esperemos que podamos confiar en él y más aún que en el 28, sí, en el 28 pueda él, si Dios quiere y él quiere, pasar a ser el presidente de esta nación. De acuerdo a su actitud, a su comportamiento en estos 4 años, será como nosotros podemos apoyar o dejar de apoyar. De hecho, yo pensé que la caravana del día 2 de diciembre ya iba a ser de noviembre, iba a ser la última, que ya como habíamos ganado, pero es que no, estos demócratas no descansan. Es una cosa tras otra y cuando ya te sacan una es porque tienen 3 en el horno. Bueno, yo no entiendo hasta cuándo nos van a dejar disfrutar de nuestra victoria. Yo antes de avanzar te digo lo siguiente, yo sí en este caso tengo una esperanza, no sé, me da ese ángel que no me dio nunca con Pence con el caso de J.D. Vance. Me da la impresión... Los ojos de Pence lo decían. Ojalá que no me equivoque, porque si me equivoco perdemos todo. Así que yo espero que sí salga para bien y sobre todo porque dentro de 4 años, que son un merengue en la puerta del colegio, 4 años pasan como nada, si no estamos seguros de quién va a levantar la batuta o tenemos que ir a especular quién va a ser el otro, estos degenerados, como tú lo acabas de mencionar, siempre están esperando los demócratas que están maquinando para ver con cuál van a salir. Maquinando, esa es la palabra. Sí. Ellos tienen un laboratorio del mal, gente sentado ahí. Diabólicos que son. Maquinando las 25 horas del día para ver cómo ellos se le ingenian para perjudicar. Pero ¿no viste a Kamala pidiendo que Biden se retirara para ella coger la presidencia? ¿Durante cuánto tiempo será? Interina, 2 meses, pero con 2 meses... No, con 2 meses no, porque no me llaman. Con una semana desbaratan. Consolación, que se vaya a unas tiendecitas de esas que hay por ahí, que no hay muchas, pero las hay, que vaya ahí y se busque ese premio de consolación. Es lo único que yo le puedo decir. Aunque yo no creo que Biden vaya a aceptar. Recuérdate que lo que a él le hicieron, vamos a apartarnos de nosotros, que somos trumpistas, que tenemos, que amamos a Trump, etcétera, etcétera. Pero para ellos, dentro de ellos mismos, dentro de su propio partido, ellos lo que le han dado un golpetazo de estado a Biden por la cabeza. Biden estaba listo para volver a correr. ¿Y qué hicieron esto? Después que pasaron la primaria, para no comprometer la elección de Kamala, fue que pusieron a Kamala. Porque sabían que si la ponían de primera tampoco iban a ganar. Ellos lo sabían. Claro. Entonces yo no creo que Biden vaya a aceptar eso de darle, porque vaya a saber Dios, solo Dios sabe qué tendría esa mujer en su cabecita. Ella y sus camarillas, porque ella no es muy inteligente. Ella debe estar siguiendo instrucciones de aquella mano negra. ¿Y qué tendría ella en su cabeza hacer sobrino si Biden aceptaba en estos 2 meses? Este sobrino tuyo. Chico, me los pones de sobrino a mí. ¿Se puede saber?
este Obama le ronca, sea sobrinito suyo, no, de No, verdad yo que... le tengo un desprecio a ese hombre, porque a los demás aquí, la Ariete y el otro, yo le tengo odio, le tengo mal odio, no, porque bueno, Dios dice no odiará, pero pero lo que me pasa con Obama, aparte de todos esos mismos sentimientos malos, es algo que yo no puedo explicar. Yo lo veo y es una cosa como que, de verdad, como si fuera el anticristo, una cosa Obama es un rara, engendro del mal. completo, completo, completo. A eso no lo parió una mujer, eso lo parió una yegua. Una No ofendas a las yeguas no tienen la culpa. ¿Verdad que sí, pobrecita, verdad? Fue un eruto de la naturaleza que apareció arriba de la tierra como algo malo. Salvado de un aborto. Así había en donde yo era niña, cuando yo era niña, en el barrio que yo vivía, había una muchacha ahí, bueno, sí, muchacha, pero ya no adolescentes de mi edad y eso, que hubo alguien ahí en el barrio, no sé si tenían problemas que era, y le pusieron así al muchacho, salvado de un aborto. Y esta cosa rara que parece una calandraca prieta, eso también se salvó de un aborto. Ahí era donde tenía la madre que haber sido abortista y no parir esa cosa tan rara, tan demoníaca, tan diabólica. Mira, yo lo único que sí tenemos Mal. que estar a la expectativa es que este momento tenemos que tenerlo claro. Podemos reírnos de estos degenerados porque antes de decir una mala palabra decimos preferible burlarnos en estos términos que lo estamos haciendo. Pero la realidad es que tenemos que mantener los ojos abiertos. Muy abiertos. Ya hay movimientos dentro del país que están causando ya no solamente la expectativa política, ya están causando tensión en las calles. Entonces a eso tenemos que prepararnos, que va a continuar y todavía que él sea electo y ratificado ahora cuando viene la primera certificación, todavía que llegue el día de tomar posesión, que como tú dices que él va a caminar por medio de la calle esa famosa, creo que la Washington Avenue, para llegar a la Casa Blanca y sentarse, todavía puede... Me da mucho temor esa caminata. Ah. Me da mucho temor porque sabemos cuántos intentos han hecho ya contra su vida. Me da mucho miedo. Pero que no le tenga miedo a estos demócratas es tonto. Claro, pero eso de la calle, oye, eso del desfile es uno de los ya finales. Hay 2 meses de aquí a allá, pueden pasar muchas cosas. Sí que como quiera que sea, hay que estar atento y, como digo, abrir los ojos y mantener primero la fe, indudablemente. Amén. Pero como dice el dicho, a Dios rogando con el mazo dando. Entonces vienen actitudes de que hay que mantenerse firme. Por ejemplo, tú tienes pautado para mañana domingo una caravana. Eso son parte de las actividades como con el mazo dando. Hay que estar en la calle para demostrarle, ustedes están jeringando en la calle, aquí estamos nosotros también. No, y demostrarle que no nos vamos a quedar de brazos cruzados en esta oportunidad. Absoluto. Y no somos, no creas tú que es mi grupo porque sea mi grupo, que somos la mayoría latinos. No, hay muchas personas americanos de raíz que son americanos. No quiero usar el término redneck porque tú sabes que contra ellos cae un adjetivo feo de que son aquí, que son allá. Pero los americanos de verdad, hay muchos que no los van a permitir en esta ocasión que ellos se sacan con la de ellos. Mira, aquí hay que apelar, aquí hay que apelar a los rednecks, aquí hay que apelar a los hillbillies, aquí hay que generar a las milicias, aquí hay que a todo el mundo para defender el daño que le quieren hacer estos degenerados de Morrata y sus asociados, el globalismo internacional, el comunismo internacional y todo lo que sabemos que hay afuera, porque como reza el juramento, ¿verdad? Defender a esta nación de los enemigos internos y los de afuera. Entonces, nosotros tenemos que apelar aquí a las 11.000 vírgenes que son los rednecks, el otro, como ellos tienen en los antifas y toda esa burrundanga de miserables. Nosotros tenemos que mantenernos firmes a Dios rogando con el mazo dando. ¿Qué noticias? Sí, porque ellos son capaces de cualquier cosa. De lo que muy sea. capaces de cualquier cosa. Y tenemos que estar, yo lo puse ahí en Facebook, Dios nos concedió esta victoria, ya la tenemos, gloria a Dios, toda la honra y la gloria para Dios, es algo que tenemos que celebrar, algo que tenemos a nuestro favor, pero tenemos que seguir orando, perdón,
por la integridad física de Trump, por la de su familia, porque estos individuos son diabólicos, son malignos, tienen pactos hechos con el maligno. Recuérdate que la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, que esto aplica súper bien aquí, y lo he puesto varias veces en Facebook, se lo digo a las personas con las que hablamos. Esta persona, estos individuos súbditos, ni siquiera son personas, son gente diabólica. Tenemos lucha contra las potestades de las tinieblas. Y eso es lo que ellos son, eso es lo que ellos representan, potestades de las tinieblas. Tenemos que centrarnos bien en qué tenemos y hasta cuándo queremos tenerlo y hasta dónde somos capaces de defenderlo. Porque sí, ya las elecciones las ganamos, pero ellos son capaces de todo. Yo lo único que le pido a Dios es que Trump entre con una mano dura, con mano dura, entre y se ponga bien los pantalones, los tiene bien puestos, pero más todavía, y entre como un Hitler. No lo acusaban de Hitler, que entre así. ¿Sabes qué? Lo acusaron de todo lo que ellos le dio la gana hacerlo, Marta. ¿Sabes que el país le dio un mandato sólido? Él tiene que entrar y hacer cumplir todo lo que él dijo, porque para eso la gente votó. Y en los lugares donde estaban esos destellos azules fue porque fueron donde estos tipos manejaban la situación y sí lograron hacer su maquiavelismo y metieron a gente indocumentada a votar y lograron. Pero la realidad es que este país está rojo completamente. La victoria fue estrepitosa. Entonces él tiene que entrar ahí. Con ellos. Él tiene que entrar ahí cortando rabos y orejas. Punto. No hay otra. Cortando cabeza. Para que vean que esta vez, mire, no traje agua para acá. Esta vez él no se va a dejar hacer. Si quieres poner un poquito de Coca-Cola. Comercial de Coca-Cola. No pagado. Los ojos muy abiertos, porque no sabemos de qué son capaces estas ratas. Sabemos que ya todavía no ha llegado a la Casa Blanca, ya mira, ya están haciendo votaciones a puertas cerradas, ya pusieron al John Todd ese, que es otra rata, que no nos van a dejar trabajar. Claro. Yo a todo el mundo el día de la caravana, el diario le decía, bueno, esta es la última y la que viene de celebración. Pero mira esto, él no ha llegado a la Casa Blanca y ya le quieren estar dando sombrerazos, ya quieren estar actuando. Y luego lo que dijiste al inicio, no son demócratas del lado allá, son gente que militan en nuestras propias filas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que darse cuenta que esa gente solamente está buscando el mal para la nación. Tenemos que abrir los ojos y saber que donde tenemos que alinearnos es detrás de Trump, detrás de él, apoyarlo en cada momento, seguir todo lo que podamos hacer para apoyarlo, para ayudarlo. Y sobre todo, mucha oración, porque la oración tiene poder. Y que vamos a estar ahí, ya tú no vas a poner tu canal de pastelito de guayaba. Todos los medios están asociados hablando mal. Entonces, el temor mío es que la gente, como dice, una mentira la repiten muchas veces. Yo creo que a esta altura de la película eso no va a pasar. Bueno, ojalá que no. Pero la madrugada anterior, no la de ayer, la de miércoles para jueves, estaba yo viendo y vio la primera vez que veo el programa ese de The View, donde sale la Whoopi Goldberg y toda esa. Y la verdad, cuando no lo terminé de ver, es un programa que es vomitivo. Yo no tengo estómago para todo lo que sale por ahí por esa lengua, especialmente la de una rubiecita ella y la Whoopi. La abeja. Aquello es increíble porque y lo peor es que yo creo que ellos veneno, solo lo que sueltan por su boca es veneno, pero creo que ya a John Behar y a Whoopi Goldberg, no me acuerdo cómo se pronunciarlo, no les va a renovar el contrato. Gracias a Dios, tenían que haberlo hecho desde antes para librarnos de esas malignas y que le cierren el contrato a las otras que quedan ahí, porque es un nido de rata. Ahí sí cabe la palabra nido de rata. Es lo que son esas 5 mujeres. Espero que la gente siga el lineamiento de que
Trump lo pusieron allí con un voto y un mandato, que no se echen para atrás. Vienen momentos difíciles porque para arreglar el país a mucha gente le van a tener que pisar el callo. Por supuesto, a los que más dolientes son a todos esos que van a perder esos trabajos con la idea de Elon Musk de reducir el sacar el dinero que se está perdiendo, pues son gente que están trabajando ahí de botellas, como se dice en Cuba. Exacto. Que están con títulos de gente que gana 150 y 200 mil dólares al año y nunca han ido por esas oficinas. Entonces, dinero que necesita el pueblo, gente que están retirados, gente que le sacan de sus impuestos para pagarle hoteles de 5 estrellas a indocumentados, cuando hay gente, militares, veteranos en las calles viviendo porque estén en una mala Como situación. hombres en las calles. ¿Cómo es posible eso? Un tipo que dio y regó su sangre por esta nación y está en una calle porque el sistema lo está creado de esa manera, y viene Chicho el cojo de afuera sin nada y le damos dinero, teléfono, hoteles de 5 estrellas, voucher para comer, porque la comida que dan en el hotel no le gusta y le dan una tarjeta para que vayan a comprar comida a su gusto. Oye, todo eso sale de nuestro dinero. ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Del dinero de Kamala? No, del tuyo. Entonces, de nuestras contribuciones, exactamente. Yo espero que las personas ya, los que quedan todavía sin abrir los ojos, lo empiecen a abrir, se den cuenta de dónde está el bien y dónde está el mal, de qué lado tenemos que ponernos y de qué lado tenemos que eliminar. Se den cuenta que la única salvación para América y para el mundo, sobre todo para América Latina, se llama de Donald J. Trump, que tenemos que apoyarlo en todo momento. Estas ratas no van a dejar de provocarnos, de hacer cosas, de tratar de ponerle traspié a Trump para que no pueda hacer su trabajo bien hecho. Y tenemos que sobre todo ver, y quiero hacer un pequeño comentario aquí. Yo no creo que Dios sea un Trump, que Trump sea un Dios. No, yo no creo que Dios sea, Trump sea un Dios. Pero de lo que sí estoy convencida es que Trump es un instrumento de Dios para salvar esta nación. Yo no pondría nunca a Trump delante de Dios, por si esa era la duda que tenías. Trump no es Dios, pero está muy cerca de Dios y es instrumento para arreglar esta nación. Ya dicho eso, a quien se lo quería decir, seguimos. Tenemos que saber que la victoria nuestra... de la caravana de mañana, pues, antes que se nos vaya el tiempo y al final tú terminas de redundar con esto de lo de Trump. Mañana, domingo 17 de noviembre, tenemos una caravana celebrando el Titán de Oro, saliendo a las 12 del día. Déjame aclarar, porque si no van a haber personas que se van a aparecer a la una. A las 11 de la mañana en el Tropical Park, 7900 Southwest 40 Street, que es Birroa, Miami, Florida, 33155. Ahí a las 11 de la mañana con salida a las 12 en punto. No vamos a ir a Mar-a-Lago. No se puede ir a Mar-a-Lago ahora. Este domingo pasado se lanzaron 7 camionetas para Mar-a-Lago, convocada por alguien que era un... Ay, espérate, ese nombre no me suena, pero... Plantado, algo de Plantado, no sé qué cosa, que convocó allá, les registraron los maleteros a las camionetas, o sea, esas que las tenían patapadas, pusieron codo y no dejaron llegar allá, etcétera, etcétera. Esta caravana no vamos a ir a Mar-a-Lago. Esta caravana es alrededor de la ciudad de Miami, demostrando nuestro apoyo al mejor presidente de esta historia, a nuestro presidente electo, a nuestro amado Trump, y demostrando que no nos vamos a dejar quitar nuestra victoria, que no vamos a permitir nada más que vaya en contra de la nación ni de Trump. Domingo 17 de noviembre, mañana a las 11 de la mañana en el Tropical Park, 7900 Southwest 40 Street, que es Birroa, Miami, Florida, 33155, con salida a las 12 en punto, o sea, de 11 a 12 pueden colocar las banderas,
los carteles, etcétera, etcétera, y la salida es a las 12 en punto alrededor de Miami. Para quien no haya entendido el todo, está apareciendo el teléfono de Marta en pantalla, pueden llamarla y ahí le va a dar más detalles si es que le falta algo. La información que ha dado ella está bien clara sobre la hora, el lugar y lo único que en el último minuto se les dará la ruta como siempre para no alterar a las personas con malas intenciones. Como quiera que sea, Marta, estamos en un momento crucial. Pensamos que íbamos a bajar la guardia y yo llegué al momento a pensar que a lo mejor el canal se acababa y nos íbamos a dedicar a recetas de pastelito de guayaba. Sí, yo pensé que ibas a poner pastelito de guayaba. Pastelito de guayaba Network, American Pastelito, pero los términos de lo que está sucediendo. Nos cambiaron la mente con estas cosas. Bueno, pero espérate, nosotros sabíamos. Nosotros siempre supimos que esto podía suceder. O sea, no es nada nuevo. Claro. Estamos casi seguros desde antes que esto era algo que ellos iban a hacer, que iban a intervenir para no dejar a Trump trabajar. Esto lo sabían. Y ellos son capaces de cualquier cosa, también lo sabíamos. Ya todos los intentos de magnicidio que han hecho contra él, ya es lo último que nos demuestra que están dispuestos a todo. Ellos están en modo pánico. Ellos tienen miedo porque saben que tiene el popó hasta aquí y que sabe que Trump va a entrar cortando cabeza. Y así es como yo quiero que entre. Y el pueblo le dio ese mandato. Sí que tiene que entrar cortando rabos y orejas, no queda de otra. Marta, se nos acabó el tiempo. Mañana, si Dios quiere, tú sabes que tengo la imposibilidad de todo esto que ha habido, pero de corazón estoy presente allí e invito a todo el mundo que se aboque a primero que es un domingo, esta vez es triunfante, pero que además de mostrarle a la canalla, que si ellos son canalla, aquí somos los que reza este país, la tierra de los bravos y valientes. Exacto. Nosotros no nos vamos a dejar quitar nada que por derecho toda la nación se lo dio a Trump. Y se lo merecen nuestros nietos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Marta, por tu tiempo. A ti. Éxito mañana en la caravana y por favor me saludas a Raúl. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets regular, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say